Muy bien, Andy Carrión, doctor, abogado, especialista en Derecho Penal, está en el programa y por supuesto vamos a hablar de la Fiscalía, del enfrentamiento entre los fiscales supremos Tomás Gálvez y Delia Espinosa. Pero antes de los formalismos y de sus argumentos, tenemos que preguntarle por el pollo, ¿no? Bueno, usted tiene muchas experiencias en audiencia, pero es la primera vez que yo escucho un abogado que a su patrocinado lo pueden meter, no sé, pues más de 10 años a la cárcel y él está hablando de un pollo, de si estaba vivo o muerto y que cómo van a entregar al pollo. Quiero saber su opinión de todo lo que acabamos de ver. Bueno, en principio, Milagros, yo creo que es una alegoría absolutamente impertinente para la seriedad de lo que intentó transmitir el abogado, ¿no? Cada uno evidentemente tiene su estilo, ¿verdad? Puede utilizar las alegorías que crea pertinentes. Yo creo que él intentó individualizar, personalizar el caso respecto a Pedro Castillo y claro, citando una fábula que él en algún momento pronunció que la verdad que no la supo ni siquiera resolver. Y que el mismo expresidente Castillo no la supo resolver. Y yo creo que dice mucho también de la defensa que él enfrentó durante todo el juicio, porque es un juicio que básicamente se ha centrado en lo político, Milagros, antes que realmente en lo jurídico, y desperdició muchas oportunidades de demostrar ante el tribunal, por ejemplo, que su tesis de defensa, es decir, que no se cometió el delito de rebelión, era una tesis sólida. Así es que yo creo que han desperdiciado esa oportunidad de demostrar jurídicamente eso ante el tribunal, y yo creo que es sintomático lo que ha sucedido el día de hoy, ¿no? Porque yo creo que esa alegoría del pollo dice mucho más bien de lo que ha sucedido durante todo el juicio, digamos. ¿Y el pollo estaba vivo o muerto? Bueno, ¿cómo está el pollo? Bueno, si es que uno enlaza, digamos, la alegoría del pollo respecto a la sentencia que eventualmente se va a emitir, yo diría, bueno, es un pollo frito, ¿no? Digamos, en torno a que ya hay de alguna manera una proyección por parte de los miembros del tribunal, al menos de 2 miembros del tribunal que apuntarían eventualmente a una sentencia condenatoria. Eso todavía tienen que resolverlo, pero yo creo que ha sido sintomático aquel momento en el cual los 3 jueces dijeron, vamos a cambiar la imputación, y uno de ellos se rehusó. Entonces, yo creo que la cancha por ahora está marcada en 2-1, pero ya con 2 harían un voto en mayoría y eventualmente podrían imponer una sentencia condenatoria. César Nakazaki dice que no hubo rebelión. ¿Usted qué piensa? Bueno, es que es complicado este caso, Milagros. ¿Por qué? Porque el delito de rebelión implica un alzamiento en armas. Y esto ya fue discutido anteriormente por el Tribunal Supremo, porque llevaron un recurso ante el Tribunal Supremo cuestionando precisamente de que se había configurado el delito de rebelión, porque no había habido en rigor un alzamiento en armas. Pero ¿qué dijo en aquella oportunidad el Tribunal Supremo, Milagros? Dijo, bueno, está bien, no hubo un alzamiento en armas, en efecto, no empuñó el arma Pedro Castillo, pero lo que señaló en aquella oportunidad el tribunal es de que, bueno, la tentativa, es decir, intentar dar el golpe de Estado, también es una conducta sancionada por el Código Penal. No solamente se sanciona la consumación, es decir, haber tomado el poder, el autogolpe como tal, porque en derecho penal se llama rebelión, sino también haberlo intentado. Y ahí viene ya el tema de la idoneidad del intento, ¿no?, de la tentativa. Yo creo que está 50-50, a ver cómo el tribunal va a decidir realmente si es que hubo tentativo, ¿no? Y es por eso que en el transcurso del juicio, Milagros, han cambiado también, ya han incorporado la imputación de conspiración. Pero también la conspiración es compleja, ¿no? Porque la conspiración tendría que ir una especie de ponerse de acuerdo previamente, y para ello la Fiscalía habría tenido que desplegar ámbitos probatorios de cómo se ha coordinado ello. Estaría implicada, como dijo Vladimir Cerrón, Betsy Chávez, Aníbal Torres, ¿no?, ¿verdad? Aníbal Torres, y quizás con la participación preponderante de Pedro Castillo. Pero de lo que se ha visto del juicio no se ha podido demostrar una coordinación entre ellos. Cada uno al parecer ha actuado de manera individual. Al menos nosotros sabemos pues que para que se lea ese discurso, Castillo no lo ha podido escribir solo. Ha tenido que tener la asesoría jurídica, por lo menos, de alguno de los 2 actores que la Fiscalía la búsqueda del asilo que bueno, hasta ahora no lo logra tener, salvo permanecer encerrada en la Embajada de México de Lima, porque no le han dado el salvoconducto. ¿Esta búsqueda de Betsy Chávez le perjudica a Pedro Castillo? Yo creo que sí. Además, Betsy Chávez se proyecta que le van a imponer una sentencia condenatoria. Si no, no habría habido ningún motivo para que ella se asile en la Embajada de México. Yo
creo que ha sido una medida oportuna, claro, previo a que le impongan la sentencia, de cara a tratar de salvaguardar su propia libertad. Pero no favorece en nada al caso en general. El principal imputado del delito de rebelión es el expresidente Castillo, y pues nadie cree en el tribunal, y obviamente la Fiscalía no atina a señalar del por qué él solo o individualmente leyó este discurso. Yo creo que no aporta en nada, pero yendo al fondo del asunto, el hecho de que Betsy Chávez se haya asilado en la Embajada de México, muchos dicen, bueno, tiene que ver con un reconocimiento casi tácito de culpabilidad en el caso, porque ella señaló en todo momento de que no se le garantizaban los derechos, su abogado Noblecy habla de una dictadura. Correcto. Pero si tomamos en serio esta afirmación de dictadura, porque han hecho una defensa básicamente política, Milagros, entonces, ¿por qué el Tribunal Constitucional liberó a Betsy Chávez? Si hubiera habido una dictadura, pues ningún tribunal peruano hubiera aceptado la idea de que ella enfrente este juicio en libertad. Y ese es el motivo por el cual se le permitió precisamente que pueda asilarse en la Embajada Mexicana. Entonces, en rigor no existe un Estado dictatorial, que siempre lo han esbozado dentro de este juicio, no solamente la defensa de Betsy Chávez, sino también indirectamente la defensa del expresidente Castillo. Y yo creo que eso más bien refuerza la idea de la vaguedad de los argumentos jurídicos, ¿no? No hubo en ningún momento una intención acabada de poder rebatir los argumentos jurídicamente que postulaba la Fiscalía. Y hablando de presidentes, ¿qué piensa usted que va a ocurrir con Martín Vizcarra? Porque él pues se vanagloria y dice, yo soy inocente, se va a demostrar que soy inocente. Pero la Fiscalía, el fiscal Juárez Atoche, sigue pensando que él merece 15 años de prisión y que además es un corrupto, que ha sido un coimero. ¿Qué piensa, qué cree que va a pasar? De lo advertido durante el transcurso del juicio, Milagros, que hace poco ha sido la alegación final por parte del fiscal Germán Juárez y también de la Procuraduría, vemos desde mi perspectiva que este es uno de los casos más redondos que maneja el equipo Lavallato. Salvando las distancias con los otros casos, incluyendo el de Keiko, que ya casi está anulado. ¿Por qué? Porque no solamente existen colaboradores eficaces, sino existe también, Milagros, la trazabilidad de los dineros. La forma en la que se obtuvo los dineros por la empresa, quienes llevaron los dineros, la forma, el día, la comunicación que sostuvo Martín Vizcarra con el gerente de Obrainsa, cómo calzaban los tiempos perfectamente después del otorgamiento de esta buena pro, a pesar de que UNOPS fue quien participó. Y además, ¿no?, un punto importante que no debemos olvidar, para que Obrainsa gane la licitación, Martín Vizcarra, esa es la hipótesis fiscal, tuvo que brindar la información del monto al que ellos deberían de acercarse. Entonces también hubo una especie de contraprestación entre los montos que le habrían dado como pagos corruptos por parte de las empresas y la información o la forma en la que Martín Vizcarra habría servido a los intereses de la persona jurídica. O sea, ¿usted cree que sí va a recibir una sentencia condenatoria? Yo creo que es altamente probable, Milagros, de que se le imponga una sentencia condenatoria. Bueno, finalmente lo deciden los jueces, está en manos de ellos decidir si absuelven o declaran culpable a Martín Vizcarra, pero por lo visto durante el juicio, por toda la trazabilidad de los dineros, los actores que declaran también de manera uniforme cómo han procedido en estos actos corruptos, yo creo que sí aquí ameritaría la imposición de una sentencia. Ya, pero este jueves 20 son los alegatos, ¿correcto? Son los alegatos. ¿Y después qué viene? ¿Ya la sentencia? Vienen los alegatos de la defensa y le van a dar una última oportunidad a Martín Vizcarra para que también pueda, respecto a los hechos, pronunciarse si es que tiene sustento o no esta acusación. ¿Y después? Y luego de ello ya los jueces tendrían que señalar una fecha distinta para la lectura de la sentencia. Pero tiene que ser antes de las elecciones, ¿no? No, tendría que ser ya en diciembre, Milagros, porque desde la última audiencia en la que eventualmente participe Martín Vizcarra hasta la lectura de la sentencia no pueden pasar más de 2 semanas, ¿no? Perfecto. Esto le pido esta aclaración porque ya sería un verdadero... Dios mío, no, está comiendo pollo. Sería una dilación indebida, pero además... No, pero además alegatos, el manoseo político, ¿no? Claro, se prestaría para ello. Obvio. Y es importante señalar también algo final, que en los alegatos de cierre, el fiscal Germán Juárez solicitó expresamente que este tribunal, al emitir, según su perspectiva, la sentencia condenatoria, esta se ejecute de manera inmediata, ¿no? Y que no le den la oportunidad a Martín Vizcarra de que todavía se dilucide en libertad en una segunda instancia. De acuerdo. Entonces, yo espero que se presente, ¿no? Él dice que no se va a fugar. Vamos a ver qué pasa con los alegatos y paciencia con la sentencia final. Gálvez y Espinosa. El fiscal supremo, que hoy es interinamente el fiscal de la Nación, ha dicho que él no ha recibido ninguna notificación de la Junta Nacional de Justicia, que todo depende de ella y que evidentemente no se puede ir si es que no hay un formalismo.
¿Qué va a ocurrir en el Ministerio Público? ¿Usted qué? Desde hace un tiempo esta parte ya, Milagros, estamos observando una lucha intestada de poderes en el Ministerio Público, ¿no? Y con ánimos personalistas incluso, ¿no? Vemos que cada fiscal de la Nación que ingresa a tomar las riendas del Ministerio Público personaliza esta función cuando más bien debería ser institucional. ¿Qué es lo que va a pasar? En el marco del recurso que presentó Delia Espinosa a través de la acción de amparo, los demandados, ¿quiénes fueron? Los miembros de la Junta Nacional de Justicia y no el Ministerio Público. Por tanto, si el juez tomó la decisión de que se le restituya a Delia Espinosa y los demandados fueron los miembros de la Junta, entonces son ellos quienes tienen que emitir una resolución acatando lo dispuesto por el juez y ordenen al Ministerio Público, en este caso al fiscal de la Nación interino Tomás Saladino Gálvez, de que cumpla con reponer a Delia Espinosa. La Fiscalía de la Nación no puede hacerlo de manera directa, a pesar de que Delia Espinosa se adelantó y cursó un oficio al fiscal interino. Y que ella llega. Pero me parece paradójico, ¿no? Porque cuando se trataba de reponer a Patricia Benavides, por ejemplo, para Delia Espinosa no había ninguna decisión que valga. Ninguna. No, ninguna. Además pedía la firma, la huella digital. Incluida la decisión de la propia Junta Nacional de Justicia, ¿no? Pidió hasta las actas y ahora sí, más bien exige cuando le favorece que se cumpla de manera inmediata. Pero explíqueme, doctor Andy Carrión, ¿por qué entonces la Junta le pide alegatos este 17? Sí, hay dos aspectos importantes. La restitución de Delia Espinosa se debe a que queda suspendida precisamente la medida que tomó con anterioridad la Junta Nacional de Justicia. Pero recordemos de que hay una investigación administrativa que sigue su curso. Una de las decisiones es la restitución y la otra que tomó el mismo juez es la suspensión de la investigación. Sin embargo, recordemos de que ella no está siendo investigada solo por un hecho, ella está siendo investigada por 4 hechos y la Junta tiene la posibilidad de seguir investigando por los demás hechos, salvo el juez se pronuncie de que ella no puede ser investigada por ningún hecho. Eso es distinto. Ahí sí tendría que paralizarse automáticamente todas las investigaciones. Pero podría tomar de Espinosa. Pero podría tomar un tiempo indeterminado, o sea, cuando, digamos, la Junta está obligada a tener un plazo perentorio como... existe un plazo perentorio para la investigación en sí, es decir, la investigación de fondo, y luego de ello ya la Junta Nacional de Justicia ya tiene que pronunciarse no por suspender preventivamente a Delia Espinosa, sino ya se amerita la destitución o no de la función como fiscal supremo. O sea, en el camino la Junta tranquilamente puede destituirla. Por supuesto, si ya la Junta termina la investigación, porque recordemos de que esta suspensión es provisional, es un adelantamiento para que ella no ejerza provisionalmente la función. Sin embargo, la investigación de fondo sigue. Es por eso que Delia Espinosa exige, ¿verdad?, de que se paralicen las investigaciones, porque ella sabe que estas investigaciones en el caso de fondo pueden avanzar y pueden llevarla a destituir. ¿Y cuál sería el camino para su defensa? ¿Apelar, ir al Tribunal Constitucional, ir a la Corte? ¿Qué haría? Bueno, yo creo que lo que está haciendo ahora es activar de manera expresa la resolución judicial. Recuerda tú que en una primera instancia, en un primer momento, el juez decidió reponerla, pero los miembros de la Junta dijeron, no, son 4 hechos por uno, nosotros seguimos, no vamos a reponerla. Pero luego el juez ya emitió una orden expresa, dijo, tú tienes que reponerla en el plazo de 2 días. Y yo creo que en la medida en la que las investigaciones de fondo siguen, lo que va a hacer Delia Espinosa es recurrir nuevamente al juez constitucional para que el juez ya de manera expresa esta vez ordene a la Junta Nacional de Justicia que paralice estas investigaciones. Lo otro que le quería preguntar, va a venir evidentemente el ex secretario presidencial, el señor Ricardo Pinedo, ¿no?, muy cercano a Alan García, pero sí le quería preguntar por estos peritajes que después de 7 años de la muerte del expresidente García, la Fiscalía aparentemente tiene sometidos a todos los herederos del expresidente a la figura, a un proceso, ¿no es cierto?, de extinción de dominio, porque ellos alegan que García estaba procesado y acusado o sospechoso de lavado de activos y de corrupción. Entonces, sí me gustaría saber qué piensa de esto. ¿Se le puede seguir un proceso de extinción de dominio a una persona que ha muerto? Mire, el tema es de que se le puede seguir un proceso de extinción, sí, porque la investigación por extinción no va en contra de las personas, sino más bien los objetos. Ya. Así es que da igual quién es el titular. Así te hayas muerto. Así se haya muerto, pues quienes son herederos van a tener que afrontar también esa investigación. Ya. Porque no se trata de personas, sino de objetos. Pero yo creo que hay una gran arbitrariedad en esta norma, Milagros, porque ha sido modificada ya.
Es decir, antes no se exigía, por ejemplo, que para indagar en el proceso de extinción de dominio existe una sentencia condenatoria por delito de lavado de activos o de corrupción. Investigaban todo y muchos años, incluso no prescribían las causas por extinción. Correcto. Pero el día de hoy hay una reforma por parte del Congreso de la República en la que señala, si tú vas a indagar por extinción, previamente tiene que haber una sentencia firme por lavado o una sentencia firme por el delito de corrupción. Y pero aquí en este caso no puede haber. No existe, y entonces hay un rehusamiento por parte de muchos fiscales de adecuar los casos a la nueva norma que ha emitido el Congreso de la República. Es más, incluso el Tribunal Constitucional se ha pronunciado cuestionando apartados de esta ley, calificándola como arbitraria. Y claro, el problema es de que quienes persiguen la extinción de dominio, los objetos, son los fiscales, y quienes controlan ellos son finalmente los jueces. Pero el día de hoy hay cierto rehusamiento. Es por eso que las investigaciones siguen, incluso a pesar de ya estar 7 años en este proceso de extinción en contra, ya no de Alan García porque murió, sino en contra de los objetos que ahora son titulares precisamente sus familiares. Y para terminar la entrevista, doctor Carrión, ¿usted cree, como el doctor Blume, que estuvo en el programa, él ha dicho de que hay una esforzada narrativa por hacer creer que las leyes que ha dado el Congreso son pro crimen? Y él cree que más bien ha sido un poner límites y hacer, digamos, hacer foco a los derechos vulnerados. Sí. Uno, y lo ha mencionado siempre, es este proceso de colaboración eficaz, donde antes incluso una persona que estaba detenida podía ser investigada sin abogado, ¿no es cierto? Solo con el fiscal y sin grabación. Entonces, Blume cree que hay un esfuerzo de la izquierda por crear una narrativa de que este parlamentario es pro crimen, este parlamento, perdón, es pro crimen, pro organización, pro delito. ¿Qué piensa usted? Yo no creo que sea así, Milagros, porque, por ejemplo, si tú mencionas la institución de la colaboración eficaz, ¿qué duda cabe que ha sido mal utilizada por ciertos sectores de la Fiscalía, ¿no? Ya tenían un discurso preestablecido de que si el colaborador decía lo que más o menos le instruían, podía acceder a ciertas retribuciones en la colaboración. Correcto. O no. Entonces, ha sido mal utilizada. Y de hecho, nos ha enseñado Odebrecht mucho de cómo se malutiliza esta institución, porque Odebrecht a cuentagotas, recuerda tú, brindaba la información de acuerdo a sus propios intereses, año tras año, obteniendo a cambio ciertos beneficios procesales, pero ellos dosificaban la información. Ahora lo que se dice es, un momento, si tú te vas a someter a un procedimiento de colaboración, tienes una única oportunidad para poner toda la información sobre la mesa. Y punto, no hay más. Le dan un plazo de 8 meses o 12. Y en el ámbito de la organización criminal también se dice de que ha habido leyes pro crimen que han debilitado la calificación de organización criminal. Y yo siempre voy a citar el caso de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Era tan, más bien, yo diría, laxa la ley de crimen organizado, o como la interpretaban, de que te bastaban 3 o más para calificar todo como organización criminal, ¿no? Y yo creo que ha hecho mucho daño la mala utilización de estas instituciones, porque se perseguían a todos dentro del marco de una organización criminal. Recordarás tú el equipo especial contra la corrupción del poder, todas las imputaciones eran siempre dentro del marco de una organización criminal. Bueno, y a PPK consideraron a la secretaria y a su chofer. Solo porque necesitaban eran más 3. de 3. Exacto. Entonces yo creo que también hay que ser críticos con algunas normas. No significa de manera general que este Congreso sea pro crimen, sino que también tenemos que analizar desde el punto de vista de los afectados, de las arbitrariedades que se cometían en contra de ciertas personas. Y además, yo no creo que sea de verdad Milagros pro crimen, porque quien razonablemente aplica las normas son los fiscales y los jueces, finalmente. Sí, claro. Ellos tienen la posibilidad de interpretarlo de la mejor manera. Finalmente, la ley 32-108, que redefine organización criminal, y según pues la izquierda, el sector llamado caviar, realmente pone traba a los allanamientos. Y de alguna manera lo que ha dicho el Congreso con esta nueva norma es que el investigado y sus abogados deberían de estar presentes durante el allanamiento, pero para este sector esto es un juego, porque ¿qué pasa si allana si no está? Entonces no vas a entrar. Que ese es un discurso antojadizo. No significa que si el abogado del afectado no está, no se va a realizar la diligencia.
porque la Fiscalía puede convocar o ir incluso al allanamiento con un abogado de oficio. Y así esté presente o no el abogado particular, puede realizar la diligencia. Así es que a mí me parece una apreciación muy tendenciosa el hecho de decir que no se va a realizar y que ya no se van a realizar las diligencias. Eso es lo que están diciendo, ¿no? No, pero no es así, porque hay que leer, yo diría, para estas personas detenidamente la norma. ¿Se puede allanar sin un abogado particular? Sí, en tanto esté, por ejemplo, presente un abogado de oficio. Y no hay ningún inconveniente. De lo que se trata es más bien de garantizar que los objetos que son encontrados, los allanamientos, no sean producto, por ejemplo, de sembrados por parte de alguna autoridad o de la policía. Han habido casos... Y además de un debido proceso, porque en la medida que yo tenga un abogado de oficio o no, pero alguien que esté viendo, o sea, 4 ojos es mejor. Y además garantiza una decisión eso, final. garantista. Ya no van a estar en cuestionamientos de todo el proceso y así legitima una decisión, por ejemplo, si se debe poner una sentencia condenatoria o no. Bueno, yo le agradezco como siempre, doctor Carrión, venir al programa y explicar. Y gracias por el tema del pollo, ¿no? Ahora ya sabemos que está frito. Sinceramente, doctor Carrión, esta perorata del abogado Hernández Medina me ha dejado bastante sorprendida. Usted, como abogado penalista, también se habrá quedado patitieso. Sí, en efecto. Ok. Bueno, diplomático el doctor Carrión. Nos quiere hablar del pollo remojado, que al final ha sido el abogado. Muchas gracias. Gracias a ti, Milagros. Bienvenido siempre. Voy a la pausa. Bueno, y me pueden contestar en Twitter si el pollo estaba vivo, muerto o, como dice el doctor Carrión, estaba frito. Ya regresamos.